Bueno, les explico voz pasiva. Es un repaso entre presente y pasado. Lo que tienen que prestar atención es en lo siguiente. Nosotros decimos que una oración está en voz pasiva cuando el sujeto de la oración no es quien realiza la acción, ¿sí? Y cuando en una oración el sujeto de la oración es quien realiza la acción, ese tipo de oraciones se llaman active voice, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una oración en active voice? Voy a hacer un zoom acá de esto. Por ejemplo, Martin eats an apple, ¿sí? Acá. Martin eats an apple every day. ¿Qué es lo que yo tengo que preguntarme? Tengo que preguntarme, what's the subject? What's the verb? ¿En qué tiempo verbal está ese verbo? ¿Y cuál es el objeto directo? Supongo que Marina les habrá explicado que el objeto directo es aquel sustantivo sobre el cual recae una acción. Por ejemplo, con el verbo comer, uno come algo, ¿sí? Martin eats an apple. En este caso, una manzana. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez que yo detecté cuál es el sujeto, cuál es el verbo, en qué tiempo verbal está y cuál es el objeto directo, yo lo que tengo que hacer es alterar el orden de los elementos dentro de la oración. Por ende, si an apple es el objeto directo, porque es lo que viene automáticamente después del verbo, eso va a pasar a ser el sujeto de la oración en voz pasiva. Después, una de las preguntas que les dije que se hicieran es ¿en qué tiempo verbal está? It's en presente, ¿sí? Entonces me pregunto, an apple, si yo lo tengo que suplantar con un pronombre personal, lo suplanto con it. Por ende, el verbo que voy a necesitar, porque tengo que agregar a esta voz pasiva, tengo que agregar siempre el verbo to be, va a ser is, porque it va con is. Y luego el verbo que yo usé en la oración en voz activa, lo tengo que usar en participio. Por ende, en la tercera columna de la lista de los verbos. Luego, aquel que era el sujeto de la oración, en la oración activa, pasa a ser el complemento agente y tiene que estar precedido por la preposición by. Entonces, acá les puse que el objeto, acá puse, the direct object of the previous sentence becomes the subject of passive voice. O sea que lo que era el objeto directo en la voz activa pasa a ser el sujeto en la voz pasiva. Y puse, but add the verb to be in the same sentence. Tenemos que agregarle el verbo to be. Y luego puse, and the verb is past in participle. O sea que el verbo anterior se debe pasar a participio. Y luego, after by, we write the doer of the action. O sea que después de la preposición by, vamos a agregar quién realiza la acción. ¿Sí? En este caso, Martin. O sea que, repito, tengo que, en la oración en voz activa, detectar el sujeto, el verbo, en qué tiempo verbal está ese sujeto y el objeto directo, que en general va a ser lo que viene automáticamente después del verbo. El objeto directo se convierte en el sujeto de la voz pasiva. Después, tengo que agregar el verbo to be. El verbo to be tenemos la opción de is, are o am en presente, porque it's es presente. Entonces, para darme cuenta si tengo que usar is, are o am, tengo que pensar que nuestro sujeto en la voz pasiva, tengo que pensar con qué pronombre personal lo voy a suplantar. Y de acuerdo con lo que yo
piense que debo suplantar, ahí voy a elegir is, are o am. En este caso, an apple es it, por eso le agrego is. Luego tengo que transformar el verbo anterior, lo tengo que pasar a participio, ¿sí? Y luego al final debo pasar el verbo original de la oración, ¿sí? Lo paso al final como complemento agente precedido por la preposición by. Lo mismo tengo que hacer con una oración en pasado. Tengo Borges wrote el Aleph. El Aleph es un libro. Entonces, wrote es pasado, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es, de nuevo, alterar el orden. El Aleph es el objeto directo porque viene automáticamente detrás del verbo wrote. Entonces pongo el Aleph y me pregunto de nuevo, el Aleph, que es un libro, ¿con qué pronombre personal lo voy a suplantar? De nuevo, lo tengo que suplantar con it. Pero esta vez, como el verbo original es en pasado, voy a usar was. Luego, lo que tengo que hacer es convertir el verbo wrote en participio. Por eso pongo written y luego Borges, acá puse Borges, que es el sujeto de nuestra oración en voz activa, va a ir al final precedido por la preposición by. Para el viernes que viene tienen que hacer esta actividad que es reescribir las oraciones en voz pasiva, encabezándolas con las palabras que están, ¿cómo se llama?, resaltadas. Luego, en el segundo ejercicio, lo que tienen que hacer es leer la oración, ¿sí? Darse cuenta si la oración es en presente o en pasado. ¿Cómo se van a dar cuenta? De acuerdo a los adverbios de tiempo. Si es en presente, tienen la opción de is, are o am. Y si es en pasado, va a ser was o were, más el verbo que tiene entre paréntesis, lo tienen que poner en participio. Fíjense, porque si el verbo que yo tengo entre paréntesis es un verbo regular en simple past, o sea, es un verbo que para convertirlo en pasado yo solamente le agrego ed, como por ejemplo complete, la primera, acá, complete, ¿sí? Va también a ser va a ser regular en tercera columna, o sea, regular en pasado, regular en tercera columna. No va a cambiar. Si es completed en pasado, va a ser completed en past participle. Esa es la tarea de lo que tienen que hacer. La clase que viene corregimos y sigo dando temas. Hasta luego, espero que estén bien.